Los dominicanos en todo el territorio de la República, desarrollo político y anita y agenda nacional, se complace en tener como participante, no como invitado, porque este programa lo pusimos ya a sus órdenes hace ya una oportunidad anterior, al amigo Manuel Jiménez, que no tenemos que presentarlo, aunque lo hemos traído en su función de hombre público que ha incidido positivamente en el ejercicio de la política dominicana. Un ejercicio que cada día necesita mejores ejemplos. Para rectificar todo lo que estamos haciendo mal, amigo Jiménez. Un gran placer. Gracias, adelante. Y vimos que usted tomó la iniciativa ahora con relación a la situación que tenemos de conflictos que tienen muchas facetas, jurídicos, penales, etcétera, sí. De la corrupción dominicana. Así es. Bueno, pienso que la gente tiene también mucho temor para dar los pasos que hay que dar. El gobierno se ha tornado como en un régimen, es decir, un gobierno que actúa por la fuerza y toma las decisiones y las lleva como él entienda, no importa a quién tenga que llevarse por delante. Eso para la población y para los ciudadanos es una amenaza contra las acciones públicas y por eso no todo el mundo se atreve a dar un paso en contra de una situación tan difícil como la que estamos viviendo. Nosotros tomamos la iniciativa porque entendemos que es un deber de orden patriótico, defender este país, los recursos de este país, el futuro de este país. Es un compromiso que nos concierne a todos los dominicanos. Y en mi caso, en lo personal, se me hace muy difícil ver que las cosas pasen, ver que la injusticia se fortalezca, se vuelva prácticamente el modo de operación del Estado Dominicano. Entonces hay que hacer algo. Por eso pusimos una querella poniéndole nombre a algunos de los implicados en todo este desorden de corrupción que vive República Dominicana, y en ella misma nos reservamos, ¿verdad?, la posibilidad de que otros puedan, en el desarrollo del conocimiento de nuestra querella, que otros puedan ser implicados, porque la lista de la corrupción en República Dominicana es extensa, es larga, es dilatada, es decir, hace muchos años que en República Dominicana se ha instalado un estado proclive a la corrupción. Y eso que ahora tenemos, para acabar de remacharlo y demostrarlo, un gobierno compartido. Sí. Y no hay que darle mucha vuelta a la cabeza para saber claro qué es lo que se está compartiendo. Claro, sí, lo que se ha hecho es una corporación para asegurarse más control y casi absoluto control. Es decir, el Estado está gobernado como por una corporación. Es decir, eso quiere decir que se siente dueño del Estado, es decir, como si fuera una empresa personal, y se han asociado. Eso ocurre, como ustedes ven, en las grandes empresas. A veces no son tan grandes, hacen una coalición de empresas, una asociación para tener mejor control de una determinada esfera del mercado. En República Dominicana ha ocurrido con los políticos, crean una asociación. Un oligopolio político. Un oligopolio político, eso es lo que estamos viviendo. Eso es como la unión de grandes empresas para tener un solo dueño, sí, y asegurarse que nadie pueda penetrar por ningún lado. Control absoluto. Sin embargo, todo eso tiene un límite, y ese límite se lo pone la lucha del pueblo organizado, la lucha que debe ser llevada con civismo, con prudencia, pero con absoluta determinación. Pero muy importante. Usted tiene un requisito o prerequisito, que es un estado de conciencia. Sí. Porque pasar de la emoción. Primero tiene que entender y percibir su realidad. Así es. Y luego entenderla. Claro. Y para poderla entender necesita un cierto nivel de capacidad, de
conocimientos que no todo el mundo los tiene. Así es. Y por eso hay quienes se aprovechan para desorientar, para desconcertar Sí, y en definitiva cosechar la inacción. es correcto. Porque entonces la gente no reacciona pensando que el problema es uno y el problema es otro. El caso concreto que se ha, digamos, manifestado como punto crítico, que es la corrupción y la impunidad. La impunidad es falta de justicia. Así es. La falta de justicia ante las faltas cometidas en un proceso corrupto. Ahora, yo le quería significar que el asunto tiene muchas facetas, porque se trata de confundir. Pero obviamente existe un mismo efecto de corrupción dependiendo del sentido en que se mueva. Si el que llega con un negocio en la mano y quiere franquear el camino de su negocio y oferta, está sobornando. Así es. Pero si él llega con un negocio en la mano y va y hace contacto con los que tienen decisión, y el que tiene decisión le pide entonces su participación, eso es otra cosa. Sí, está siendo chantajeado. Y chantaje. Sí, así es. Ahora, conduce a lo mismo. Sí, claro. Además, si acepta el chantaje, es cómplice del delito. Exactamente. Entonces ahora, una de las observaciones muy atinadas que he escuchado es que ese acuerdo preliminar que se llegó, que eximía de acciones posteriores a el que venía a sobornar, puesto que había confesado que había venido con esa intención, ¿no? Así es. Pero se le eximía de ninguna otra acción. Sí. Y entonces yo escuché a alguien razonando sobre el tema que dijo, pero eso mismo puede decir el sobornado, que dice, bueno, si al que vino a sobornarme le han eximido de toda otra acción ulterior, yo que fui el sobornado, ahora pido que me traten igual. Pero Sí, por supuesto. y todo el mundo que salga va a hacer fiesta, ¿no? Claro, así es. Es decir, tendría ganancia de causa, como dirían los abogados, si se exoneran al principal culpable de la culpa, ¿cómo no lo van a exonerar a él? Bueno, uno no sabe quién es principal, porque pero claro, hay uno que tiene iniciativa, pero hay otro que la complementa, ¿no? Sí, los implicados tendrían cualquier defensa, no tiene que ser muy aguda para ganar por razones simples, en justicia, es decir, ganancia de causa. A los demás implicados lo han despachado con una multa, pues a mí también. Pero además, el peor tema de eso es que en lo adelante, porque eso sería una jurisprudencia en República Dominicana, si eso llegara a ocurrir, en lo adelante eso tendría como premisa, robar es un delito que se paga con una multa. Eso crearía un precedente nefasto para sí, o sea, el futuro. no hay coerción, no hay prisión. No hay penalidad, sí, sería una situación en la que el país no podría caer jamás. Pero hay otros aspectos, porque estamos hablando de la acción perversa de corromper la anuencia de una oferta X. Sí. Eso en sí, el propio hecho de tener dinero en la mano para conseguir que eso actúe en una manera positiva, en sí constituye ya un delito. Claro. Ahora, Aparte si eso lleva a su consecuencia, sí, que es que se abulte un presupuesto, ya hay otra pena, puesto Claro que que hay entonces un propósito de engaño. así Y es. entonces ese es el caso. Y para eso es el soborno. Así es, para conseguir negocios buenos y muy holgados. Exactamente. Entonces usted no puede hacerse el tonto, que es lo que parecería a simple vista, que es el acuerdo que se llegó. De decir, bueno, vamos a dejar la cosa aquí en el soborno. Y entonces dejemos todo lo demás donde usted me abultó el presupuesto y ahí hay un margen que yo no he determinado cuánto más es.
y yo se lo voy a dejar y además le voy a permitir a usted que siga haciendo eso. O sea, me siga engañando. Sí, sigue operando, No, normal. y me sigue engañando Claro. con ese presupuesto inflado. Es decir, frente al caso concreto de Punta Catalina, que es lo que está ahora mismo, porque eso es lo que está presente, bueno, pues primero habría que ver si hubo abultamiento, cuánto fue. Sí. Y definitivamente a partir de ahí decidir, y yo creo que puedo darle una opinión autorizada, puesto que yo venía trabajando hasta ahora en el Instituto de Energía de la UAS, y desde ahí con la ayuda del amigo José Luis Moreno San Juan, que es el mejor técnico electromecánico que tiene el país y muy honrado además. Sí. Y desde el Instituto de Energía veníamos tratando de contrapesar la influencia negativa que se dejaba sentir en la propia UAS respecto de las posiciones de la universidad. Pero desde el Instituto de Energía, por ejemplo, la creación del Ministerio de Energía y Minas salió del instituto, Sí. pero eso lo redacté yo. Cuando llegó a manos del gobierno, entonces lo que hicieron fue que le mocharon todo lo que iba a producir los efectos positivos de la creación del ministerio. Y crearon un aparato burocrático que no podía hacer nada frente a lo que se había hecho cuando se repartió el negocio eléctrico como prebendas. Y por eso el pacto eléctrico se convoca y no llega a nada. No. ¿Por qué? Porque habría que deshacer los paquetes que se armaron cuando se armó aquello de la llamada capitalización. Bueno, pero el punto es que ha habido siempre una intención en torno y específicamente a ese proyecto. Yo creo que puedo decir que es del interés del país que se complete. Claro. Eso está lesionado de muchas formas y hay un aspecto que no se ha cuestionado y es el terreno. Resulta que toda esa inversión cuantiosa se está haciendo en un terreno ajeno. Sí, y los dueños comienzan a... Y resulta que los terrenos reclamar. Son del ingenio que hay de la familia Vicini. Y están diciendo que la mitad es de ellos, de la inversión que se haga ahí. Bueno. ¿Y por qué no le compraron los terrenos? Porque lo que se hace para construir cualquier obra del Estado es declarar de utilidad pública previamente. Eso es un procedimiento. Sí. Y no solo eso. Don Leopoldo, un procedimiento elemental, es decir, como el ABC. Usted va a hacer una carretera, primero tiene que declarar de utilidad pública ese tramo. Usted va a construir un edificio No, primero público. tiene que decidir por dónde va. ¿Por dónde va? Y Claro. entonces ver qué afecta. Es correcto. Declarar de utilidad pública y pagar debidamente a los dueños. Claro. Es decir, que nadie, ningún gobierno de ningún país del mundo, incluidos los más desorganizados, pone un primer bloque para cualquier tipo de obra en un terreno que no esté debidamente saneado, claro, y puesto donde va. Eso no se hace. Quiere decir que este es un absurdo para comenzar, ¿no? Que no tiene nombre, porque por más dueños del país que sean los dueños de ese terreno, no pueden comportarse como dueños del Estado. Lo que pasa es que si hay una concertación, que es la que yo quiero poner sobre el tapete, hay una concertación que se hizo y se pactó contra la República, donde el instrumento político era ese partido al que usted le dedicó tanto esfuerzo y del que se fue convencido de que ya eso no era lo que usted creía que era. Así es. Hubo un pacto y hay que ponerle nombre y apellido. Leonel Fernández, presidente del PLD y al mismo tiempo presidente de la República, pactó con los Vicini una serie de acciones negativas para la nación. Eso lo llevó a ser presidente 3 veces. Danilo Medina, que aspiraba a la posición, que se le frustró en el 2008, cuando dijo aquello de que me aplastó el Estado, ¿no? Sí. Tuvo que darle paso en el 2012. Pero Leonel Fernández le dejó a su esposa como vicepresidente y salió a hacer campaña para su vuelta en el 2016. Porque todos los que tenemos buena memoria recordamos las pancartas en las calles, Leonel en 4 años, o sea, el 2016. Sí. Eso no fue, y era la 4ª vez que iba a tener el honor de representar a la República desde la primera magistratura de la nación, que no es una bobería. No.
Ahora, ¿por qué estaba en esa función? ¿Y por qué, aunque se le quitó la oportunidad, la desplazó al 2020? Sí, Todavía está en agenda. sí. Se pactó incluso internamente en el PLD darle paso, se quedó en que se iban a hacer modificaciones incluso en la Constitución. Nada de eso se hizo. Nada. Mire, definitivamente nuestros males están en la Constitución. Es defectuosa, Sí, es defectuoso. porque cuando se redactó no se tomaron las previsiones para impedir que si un partido ganaba unas elecciones con una mayoría X, eso le daba el control de todos los poderes del Estado. Tenía que haber un Tenía que haberse tomado una previsión que equilibrio. evitara eso, Sí, correcto. porque si no, nunca iba a haber la Ahora que- separación de sí, poderes. nunca tampoco nadie prevé que una situación se pudiera dar como se ha dado. Mire, y uno pone los ejemplos, los gobiernos, por eso la democracia se ha deteriorado tanto. El gobierno en el poder, las elecciones de medio tiempo las ganó el gobierno que estaba en el poder, las congresionales. La ganó todas. Por eso, un paso bueno es que esto hay que desmontarlo, porque cuando el gobierno era el PLD y habían elecciones de medio tiempo, ganaba a todos los diputados y todos los senadores. Pero si era el PRD, ganaba a todos los diputados y todos los senadores. Sí. Tenía el Estado a su favor y disponible para eso, y lo hacían, Sí. si se aprovechaban. Por eso aquí el cambio en República Dominicana tiene que ser estructural, Sí. y profundo. No puede ser con medias tintas. Esto es grave. La situación a la que hemos llegado es grave. Hoy en las noticias, el alcalde de Santo Domingo Este pretende vender la calle Olegario Vargas, que es la única que va a la ermita del Rosario. La primera La construida, primera iglesia construida en el Nuevo Mundo, en Occidente, Exactamente. 1495. No es porque la ciudad comenzó de aquel lado. Claro, es la primera, pero además de eso, patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO. Y este señor le quiere vender en 15 millones, bueno, a los vecinos precisamente, es decir, en Ingenio, lo que le vendieron de aquel lado, No, le vendieron todo. Molino de los Amas. Le vendieron Entonces, todo. Molino de los Amas, todo ese terreno que le daba, que tenía Molino, ahí está la iglesia. Pero la iglesia es la iglesia, nunca ha sido de Molino ni puede ser. Pero ahora, si le vende la calle que va a la iglesia, a Molino, ya nadie podrá nunca ver la iglesia. Entonces, eso ocurriendo en un país, porque eso que estamos diciendo son cosas inauditas, es decir, que uno se asombra de verdad, se asombra que vendan la calle que lleva a la primera iglesia de República Dominicana, No, del Nuevo Mundo. del Nuevo Mundo, y declarada Patrimonio de la Humanidad por demás, y que un turista no pueda venir a ver ese patrimonio de la humanidad, pues actualmente no puede, porque ellos tienen una puerta en la calle. No, lo que están es legalizando. Y hay que pedirle permiso a extranjeros, porque además Molinos Dominicano dejó de ser dominicano. Sí, ¿no? Y está en manos extranjeras. Así. Y ahora para llegar, ahora todavía en la situación actual, hay que pedirle permiso a los dueños del negocio. Pues no, para pero llegar a la ermita. Para ir a la ermita hay que pedir un permiso primero uno va allá. El turista llega y le dice, quiero ver la iglesia. Y ellos le dicen, no, usted no puede pasar. ¿Y por qué? No, porque no, esto está controlado. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, vaya a ver si consigue un permiso en Patrimonio Cultural, al Ministerio de Cultura. Y si consigue un permiso allá, una carta que le dan para que lo dejen pasar, oiga, a un turista. En una burocracia que dura 5 y 6 días para conseguir la carta. Entonces, cuando le dan el permiso finalmente, a lo mejor ya se ha tenido que ir. Es una cosa tan absurda esto que estamos nosotros diciendo, que cualquiera puede pensar que eso no es verdad. Es verdad. En Santo Domingo Este, el alcalde quiere vender, y no lo estoy diciendo, sino que ya depositó el documento ante la sala capitular, quiere vender la calle que va, la única calle que va a la primera iglesia construida en América.
Eso es Óigame, amigo increíble. mío, mire, yo quisiera aprovechar su presencia aquí para llevarlo a otro terreno. Ese discurso del presidente, que lo tengo encarpetado incluso para que pueda leer bien, yo subrayé en color rojo los aspectos que consideré que en fin eran más relevantes y todo eso. Sí. Pero, ¿qué pasa con ese discurso que está aquí? Ah, Que pasó por alto muchas cosas. Uno puede decir, caramba, pero él tocó muchísimos aspectos. Pero yo le quería decir lo siguiente. Él silenció el proyecto del Hub del Caribe. El proyecto del Hub del Caribe es el juguete del gran empresariado nacional, pero en connivencia con el gran empresariado extranjero, para hacer de la isla un gran centro comercial, económico, de lavado de activos, de contrabando de todo tipo, de inversiones de toda naturaleza. Eso está apadrinado por la gran banca judía que se fue a China y está desde China haciendo negocios con Latinoamérica. Te están patrocinando el canal interoceánico a través de Nicaragua, para no depender del canal de Panamá, sí, porque quieren tener el control del canal. ¿Para qué? Para lo que ya están pactando país por país, la representación diplomática de los chinos, pero detrás están los banqueros judíos que están desde China haciendo su primera o su nueva plataforma de dominación mundial, después de haber dejado la economía de Estados Unidos vuelta un etcétera y llena de narcotráfico. Quieren hacer del yuan la moneda sustituta del dólar como moneda de cambio internacional. Sí. Quieren hacer de Shanghai el sustituto, el centro bursátil que sustituye a Wall Street. En fin, están retando a Estados Unidos. Por eso le ha salido una criada respondona que se llama Donald Trump, sí, que le tiene puesto el frente a todo lo que ellos dejaron hecho, los tratados de libre comercio, los acuerdos bilaterales de comercio, que son todos trampas en donde se perjudicaba a Estados Unidos. Sí. Lo que no está claro, y nosotros, un grupo de ciudadanos dominicanos, le hicimos una exposición al entonces candidato sobre lo que nosotros entendíamos que estaba sucediendo y le explicábamos todo eso que usted describe con propiedad, que le ha hecho daño a Estados Unidos, nos hace daño a nosotros aquí en Latinoamérica. Porque cada vez que un capital de eso se mueve de allá, sale de allá, crea un problema allá. Pero cuando llega aquí, viene a buscar salario de hambre. Sí, claro. Observe que todos los empleos que se han prometido y se están haciendo son de zona franca. Esos son empleos que han venido a destruir la economía dominicana al extremo de que nosotros que comenzamos a sembrar caña de azúcar con la colonia, ahora importamos azúcar a este país. Sí. Que el 67% del café que consumimos los dominicanos es importado. Sí, y arroz. El café, maíz, el 100%. Nosotros importando café. Eso es increíble. Óigame, se ha destruido la capacidad productiva de la nación. ¿Por qué? Sí. Porque la hemos suplantado por un trasplante externo de ensamblajes aquí, de cosas que vienen de fuera, usando la mano de obra local. Ahora, ellos necesitaban una mano de obra más barata. ¿Cuál es? La haitiana. Entonces han llenado el país de haitianos. Sí. Mire, todo eso para que el Hub del Caribe funcione. Mire esta crónica, que yo le hago un nuevo reconocimiento al Nacional por este trabajo magnífico que viene haciendo, incluso gráfico. Este fue el último que salió, sí, este fin de semana. Mire, dominicanos abandonan pueblos que luego ocupan haitianos. En Montecristi hay varias comunidades que ahora solamente se habla patuá. Sí, ¿y en Pedernales? Y en Pedernales salió una crónica antes de eso. Mira aquí, fuerte. Mencía, un pueblo donde se pierde la dominicanidad. Y todo esto son
el aporte que ha venido haciendo el Nacional, diciéndole a los dominicanos, estamos perdiendo nuestro país, pero lo hemos trasplantado a la ciudad capital. Estos barrios de la ciudad capital es el trasplante de Haití. Sí. Que estamos haciendo aquí, en todos los espacios que ellos tienen y ocupan libremente, porque no hay una voluntad política que los detenga, al contrario, los está propiciando, porque tenemos un código de trabajo que se incumple en su previsión de protección del 20%, La ley 80-20. del 80%, para favorecer a los haitianos, a quienes se le ha dado el 100% de las oportunidades de trabajo, incluso en las obras que construye el Estado Dominicano, amigo mío. Sí. Tenemos un gobierno que está provocando y auspiciando la fusión con Haití. Entonces, como usted está promoviendo oportunamente, junto con otros, y usted puso su proyecto de ley en el Congreso para sacar a Pedro Santana como símbolo del apego al pensamiento de Duarte y a lo que fue su causa. Bueno, él nos dijo, entre los dominicanos y los haitianos, es imposible una fusión. Sí. Entonces nosotros ahora tenemos esa agenda, amigo mío. Y es imposible por razones culturales, fundamentalmente, porque una nación es una cultura. Y yo siempre, y mire que soy, si se quiere, tengo un pensamiento humanista frente a la migración mundial y a la catástrofe migratoria que sufre el mundo en estos momentos, porque es una verdadera catástrofe a nivel de toda la esfera. Sin embargo, nosotros, si hay dos pueblos, yo siempre he dicho, de los dos pueblos más lejanos del mundo, son República Dominicana y Haití, y nada más los divide una línea imaginaria, pero estamos muy lejos por un asunto de orden cultural, por un asunto de orden histórico. Así una fusión sería totalmente inviable. Creo que el gobierno se ha ido beneficiando, igual que lo hacen los empresarios también, con la miseria de Haití, y funciona muy mal el sistema de frontera de República Dominicana. República Dominicana necesita un sistema de frontera fuerte. Mire, se nos acabó el tiempo, pero yo les dije y les reiteré hace un momento que este programa es suyo. Muchas gracias. Y yo le pido que con esa voz tan autorizada que usted tiene, se sume a la denuncia de que tenemos un gobierno que está efectuando la fusión con Haití. Sí. Ha abandonado a los dominicanos para abrazar a los haitianos, para quienes pidió 3 hospitales en la frontera, pero del lado dominicano, para poder seguir con la ayuda a las parturientas haitianas. Como si cada dominicano, cada parturienta, cada vez que pare un muchachito, no esté partiendo una petición de papeles dominicanos. Sí. Esos hospitales debieron construirse allá. Gracias por venir. Ha sido un placer para mí. Por favor, haga uso de este espacio. Cómo no, muchísimas gracias, don Leopoldo. Les habló Leopoldo Payán, Anita, dominicanos. Hasta luego.